¿Cómo han Muy estado? bien. ¿Los demás se van a conectar o son pocos los que pueden hoy? Creería que algunos más se van a conectar, pero no sé. Bueno, yo les acabo de enviar un mail. Por favor, si pueden chequear, porque así les va a resultar más fácil. Yo voy a presentar la guía, pero les acabo de enviar un mail con 3 archivos adjuntos. No sé si lo han recibido, lo acabo de enviar, ¿eh? Sí, a mí me llegó. Bueno, ese es el material de guía para o para realizar el proyecto global integrador de la asignatura. Buenas tardes a todos los que se están conectando ahora. ¿Cómo les va? Les decía que acabo de enviarles un mail a todos con 3 archivos adjuntos. Esos archivos adjuntos son la guía para realizar el proyecto global integrador de automática y máquinas eléctricas. Hay una guía de trabajo que la vamos a revisar ahora en detalle. Hay una guía para preparar el informe técnico que tienen que presentar al final, cuando terminen de realizar el proyecto. Y hay una plantilla que la pueden usar como referencia o directamente la pueden usar como base para escribir el informe, ¿sí? Ya enseguida vamos a hablar de todas esas cosas. Para empezar, yo preferiría iniciar con la guía de trabajo. Profe, ¿cuándo envió ese mail con los archivos adjuntos? Lo acabo de enviar hace menos de 5 minutos que lo he enviado. Porque no me llegó nada. ¿No te ha llegado? A ver, déjame. Reenvié con la dirección, con todas las direcciones de mail que Sí, tenía. a mí me llegó la primera vez. Lo he mandado a las 15:10. Y en principio están todos ustedes. Sí, profe, ahí está, lo tenía en spam. Ah, perfecto, no hay problema. Bueno, de todos modos, la idea es que ustedes lo tengan ahí a mano porque van a poder revisar con más detalle, pueden hacer zoom y demás. Yo voy a presentar ahora mi pantalla para que vayamos revisando los distintos puntos que hay que tener en cuenta. Doy un pantallazo general. La guía de trabajo tiene 10 carillas, está todo detallado, lo que tienen que ir haciendo, están todas las especificaciones. Este proyecto consiste en el desarrollo completo de un accionamiento de corriente alterna para una aplicación concreta, está simplificado, es un proyecto didáctico, pero tiene muchos de los ingredientes que tiene un proyecto de ingeniería de esta temática, ¿sí? Obviamente está adaptado para un trabajo didáctico, pero muchas de estas cosas las van a tener que resolver el día de mañana si trabajan en diseño de control de accionamientos. La guía tiene 10 páginas, ya enseguida vamos a ir desglosando cada una de ellas. Acá estoy pasando rápidamente todo lo que está detallado. Ahora voy a hacer zoom para ir viendo paso a paso de qué se trata. ¿Mm? Voy a poner una sola columna. ¿Ahí alcanzan a leer o prefieren que lo ponga todo en una sola página? O ustedes quizás pueden ir leyendo en su pantalla la guía que yo les he enviado. Y se ve bastante chico. Bueno, ahí se ve mejor. Sí, Bueno, está mejor. esta es la guía para el año 2021, ¿sí? Es parecida a la guía del año anterior, pero tiene algunos agregados y algunas correcciones. Yo siempre le voy haciendo algunas mejoras y le voy incorporando
algún nivel de detalle que me parece importante que se vaya incorporando, ¿sí? El proyecto consiste en el control de un accionamiento de corriente alterna basado en una máquina sincrónica de imanes permanentes, ¿sí? Es básicamente lo que vimos en la última unidad, en la unidad 5, pero aplicando todo o casi todos los conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de la asignatura. Entonces, dentro de los objetivos y alcances, es un proyecto didáctico, como dije, está simplificado, y tiene el objetivo de integrar todos los conocimientos y competencias fundamentales que ustedes han aprendido o que deben aprender dentro de esta asignatura, ¿sí? Es una aplicación concreta, es el accionamiento de una articulación desacoplada del resto en principio. Hay una aproximación que estamos haciendo de un robot de tipo SCARA. Es la articulación más simple, que es la que está solidaria al sistema inercial de referencia, la articulación del hombro de un robot SCARA. Acá ven un dibujito esquemático del robot, es este esquema que está acá, y lo que está coloreado en rojo es la articulación hombro, la segunda articulación es la articulación codo. La posición y velocidad y aceleración de la segunda articulación influye en la dinámica de la primera. Eso ustedes lo van a ver en Robótica 2. Pero nosotros acá vamos a no tener en cuenta esa dinámica no lineal y esa influencia de la segunda articulación sobre la primera, y la vamos a suplantar por una aproximación que consiste en considerar parámetros variables de inercia y de fricción equivalente. Esa fricción equivalente no es tal, sino que involucra en forma equivalente los efectos de fuerzas centrífugas y de Coriolis que afectan a esta articulación, ¿sí? Ya enseguida vemos algunos detalles de cómo hacemos esa simplificación. Vamos a considerar parámetros variables. Vamos a tener una incertidumbre en los parámetros de este modelo de la carga que hay que impulsar en función de cuál es el estado dinámico de esta segunda articulación. La tercera articulación del robot es una articulación de traslación que en principio no influye en la dinámica de la primera articulación. La única que influye es la segunda. Y acá el efecto de la aceleración de la gravedad tampoco influye porque este robot tiene el eje vertical y el movimiento planar está, la reacción de vínculo que produce el efecto de la fuerza de gravedad está, digamos, está compensado por la estructura. Entonces solamente tenemos el efecto dinámico de una carga y vamos a considerar que tenemos parámetros variables. Vamos a hacer el control del accionamiento de esa articulación. Entonces esa es la aplicación concreta a la que hacemos mención acá. Y vamos a utilizar especificaciones de requerimientos simplificadas. Vamos a hacer esa aproximación considerando que la carga tiene un comportamiento lineal, en vez de tener en cuenta el efecto de la segunda articulación sobre la primera. No vamos a considerar la dinámica acoplada del robot. Pero lo que sí hay que hacer es considerar la dinámica no lineal de la máquina eléctrica, y tenemos que diseñar un sistema de control automático de posición y movimiento de 4 cuadrantes, tanto para acelerar como para frenar el accionamiento, siguiendo un perfil de movimientos determinado que viene de un controlador superior que coordina las trayectorias de todo el robot. O sea, acá vamos a considerar, esto no está explicado en esta asignatura, pero asumimos, que eso después lo vamos a ver en autómatas y control discreto del año que viene, que tenemos un control de tipo descentralizado. Hay un controlador superior, que es un autómata, que genera las consignas de movimiento, y lo que vamos a diseñar ahora en este proyecto es un controlador de lazo cerrado, en cascada, como hemos visto en las unidades 4 y 5, que recibe una consigna de posición variable, o sea, tiene que seguir una trayectoria a lo largo del tiempo de ese controlador superior, pero es un controlador descentralizado para ese eje del robot. El accionamiento está basado en una máquina sincrónica de imanes permanentes. Tenemos una caja reductora de engranajes planetario,
que permite acoplar el motor o la máquina eléctrica a la articulación robótica. La articulación robótica va a ser nuestra carga a impulsar. Tenemos realimentación con algunos sensores. Vamos a tener un sensor de posición, que es un encoder incremental, pero vamos a asumir que es un sistema ideal de detección de posición. Vamos a tener 3 sensores de corriente, uno para cada fase del bobinado estatórico. La alimentación de la máquina eléctrica es a través de un inversor trifásico, que lo vamos a considerar con un modelo promediado o simplificado, ya todo eso lo vamos a ir detallando enseguida. Pero tenemos realimentación de las corrientes promedio en cada una de las fases y también tenemos un sensor de temperatura del bobinado estator. En cuanto a los lineamientos del desarrollo del trabajo, la idea es que ustedes formen equipos de 2 compañeros, o sea, equipos de 2 alumnos. Pueden trabajar con algún alumno de años anteriores si tienen afinidad que no haya realizado el proyecto. Tienen que usar siempre la última guía. Lo más natural es que se asocien en equipo con sus compañeros de esta, digamos, que han cursado este año, pero si alguno prefiere hacer el trabajo con algún alumno que no lo haya hecho de años anteriores, que todavía lo deba, no hay ningún problema, ¿sí? Siempre usando esta última guía. El proyecto incluye trabajo de modelado a partir de las ecuaciones básicas de movimiento que vamos a desarrollar enseguida, que están en la guía. Tienen que hacer análisis, simulación y diseño del controlador utilizando MATLAB para hacer los cálculos. También hay que hacer algún análisis en forma simbólica o analítica. Pueden usar herramientas de cálculo simbólico, pero también lo pueden desarrollar a mano, como hemos ido viendo a lo largo de la materia. Y todos los modelos y simulación en Simulink. Les voy a pedir que traten de respetar la nomenclatura indicada. Esto está bastante revisado, está muy pulido, digamos, o sea que no hace falta inventar símbolos nuevos ni cosas raras, porque si no van a empezar a confundir. Hay muchas variables que se llaman parecidas entre sí, pero tienen todos los subíndices revisados para que sea todo consistente. Entonces, por eso les pido que respeten esa nomenclatura. Una vez, a medida que ustedes van avanzando, la idea es ir mostrando los avances a través del horario de consulta. O sea, ustedes me avisan cuando necesitan consulta y vamos a ir coordinando para poder atender todas las dudas y me van mostrando cómo van avanzando. Es un proceso de evaluación continua. Pero todo esto termina con la presentación, una vez que han concluido todo el trabajo, de un informe técnico, que tiene que ser un informe profesional. También esto es parte de las competencias que ustedes van adquiriendo a lo largo de la materia, el preparar un informe para comunicar los resultados del trabajo que han hecho. Tiene que estar estructurado como está indicado acá. Después hay otro documento que es una guía de cómo armar el informe, más detallada. Pero tiene que tener todas las partes que tiene un informe técnico profesional. Una vez presentado ese informe, yo me tomo aproximadamente una semana para encontrar un momento para revisarlo. Una vez que lo he revisado, realizamos un coloquio entre el equipo y yo como docente, en donde discutimos el proyecto en función de lo que yo haya visto en el informe, en los comentarios que tenga, y ustedes tienen que preparar una presentación en base al informe y a las simulaciones para hacer una demostración de lo que han hecho. Una vez que se superan esas 2 instancias, la presentación y aprobación del informe y el coloquio, ya se pueden inscribir para presentarse a la mesa de examen final, donde la mesa consiste en exponer el proyecto. No sé si hay alguna duda hasta acá. La idea es que, en principio, el desarrollo de este trabajo ustedes lo realicen en el contrasemestre, o sea, a partir de ahora, en el primer semestre del próximo año, tratando de no dejarlo para el final en lo posible, para que no estén después muy ajustados si tienen intención de cursar autómatas y control discreto, que
es una materia que está a cargo mío también en el segundo semestre del año próximo. Quienes tengan intención de cursar autómatas tienen que tener aprobada esta materia, por lo tanto, organícense para poder realizar el proyecto, en principio, durante el próximo semestre. Sí. En realidad es más simple que el coloquio, porque cuando ustedes llegan al examen final es porque han aprobado las instancias previas y ya es básicamente presentar el trabajo. Como si fuese la presentación del proyecto final, es algo parecido, nada más que más acotado. La discusión de detalle la hacemos en el coloquio. En la mesa, el coloquio es entre el equipo que ha trabajado, los 2 alumnos y yo. La mesa de examen normalmente involucra a otro docente. Todo el año pasado y hasta hace muy poco hemos tomado todas estas mesas en forma virtual. A partir del mes pasado hemos empezado de nuevo con la presencialidad en las mesas de examen. Yo espero que eso siga así. Entonces siempre hay otro docente en la mesa de examen y puede haber alguna pregunta del otro docente, pero la idea no es indagar demasiado, sino alguna pregunta de lo que ustedes han comentado o algo que le interese al otro docente. Yo también eventualmente puedo preguntar algo, pero básicamente las preguntas más importantes las realizamos en el coloquio. O sea que no tienen que ir a rendir con el programa, digamos, tienen que presentar el trabajo en la mesa de examen. Se supone que ya todo lo demás está cubierto con las instancias previas. Si no terminan el trabajo en el próximo semestre y lo van a presentar a posteriori, porque hay algunos alumnos que por cuestiones de intercambio o alguna otra situación se demoran en la presentación, siempre tienen que usar la última guía. Yo cada año le voy cambiando, le voy agregando algunas cosas. Entonces siempre con la guía vigente, o sea, tienen que cumplir todo lo que está pedido en la última guía. Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunos detalles de las especificaciones. Esto es todo especificación de requerimientos, es lo que un cliente a ustedes les pide cuando les encarga un trabajo de ingeniería. Acá yo he definido cosas con bastante nivel de detalle. Normalmente un cliente a veces no sabe lo que quiere exactamente, tiene una idea vaga, entonces ustedes tienen que indagar lo que no les requiere el cliente o un pliego de especificaciones, tienen que averiguarlo o a veces tienen flexibilidad para elegirlo. Acá esto está bastante dirigido y hay bastante detalle en la especificación, entonces ustedes tienen que ajustarse a esto que yo estoy pidiendo. Esto es una cuestión de convención de signos. Y acá está el detalle de los distintos componentes físicos de la planta, que es el sistema a controlar. Entonces, ya lo mencioné, pero básicamente tenemos que controlar el movimiento de la articulación hombro independientemente de lo que haga la segunda articulación, ¿sí? Es el control local del lazo cerrado de esa articulación lo que vamos a diseñar ahora. Y asumimos que hay un control de orden superior, que sería un autómata, que eso lo vamos a ver el año próximo, que genera las consignas coordinadas para la articulación hombro y simultáneamente o en paralelo las consignas para la segunda articulación para realizar una tarea que es la que tiene que asignar el robot. Por ejemplo, este robot podría montar componentes electrónicos en una plaqueta o alguna otra tarea para la que se usan robots SCADA. Entonces, vamos a controlar solamente la articulación hombro. No vamos a modelar la dinámica no lineal acoplada del robot, eso ustedes lo van a ver en otra asignatura. Vamos a considerar a este efecto de la dinámica. Fíjense que según el ángulo instantáneo que tenga la articulación codo, la inercia equivalente que ve la articulación hombro varía. Y a su vez, cuando se acelera la articulación codo, aparecen efectos que son proporcionales a la velocidad de la articulación hombro, que lo vamos a asimilar a una fricción viscosa equivalente, pero variable.
Entonces, acá podemos ver la ecuación de la carga. Tenemos un momento de inercia JL que por esa situación de que estamos aproximando un comportamiento no lineal con un modelo linealizado, consideramos que tenemos parámetros variables. La inercia tiene un valor nominal y una incertidumbre que depende de la posición instantánea de la segunda articulación, pero este eje desconoce cuál es la posición del otro eje. El controlador de nivel superior sí lo conoce, pero acá estamos haciendo un control descentralizado. Entonces, por eso tenemos este parámetro variable. Fíjense que está el valor numérico y las unidades. Y este valor más o menos implica una incertidumbre o una variación de parámetros, lo cual implica que ustedes tienen que analizar el caso nominal y después ver cómo se modifican las propiedades dinámicas de la planta cuando se está en los extremos de esos valores de parámetros. Igual también está la fricción viscosa, que las consideramos variable y en realidad es una fricción ficticia que representa los efectos de la fuerza centrífuga y de Coriolis sobre el sistema. Esta segunda ecuación, que es una identidad, permite armar el modelo en espacio-estado de la carga. La carga está acoplada, fíjense que las ecuaciones están numeradas, la nomenclatura está en forma totalmente consistente, y acá están los parámetros y las especificaciones de operación. Estas especificaciones de operación son los niveles operativos máximos. Por ejemplo, acá tenemos un límite de torque de carga, que hay que tener en cuenta cuando hagamos funcionar en simulación a este sistema para ver que no excedamos esos niveles. La carga, o sea, la articulación está conectada al eje del motor a través de una caja reductora de engranajes planetarios, que la vamos a asumir en forma simplificada como que es totalmente rígida, es decir, no tiene juego o backlash, no hay play o interplay o juego entre los dientes de los engranajes, están hermanados de modo tal que los consideramos con un acoplamiento perfecto, y estamos asumiendo que no hay deformación flexional entre los dientes, o sea que eso equivaldría a una elasticidad torsional equivalente. Estamos asumiendo que es totalmente rígida la caja. Entonces, la relación entre el eje de entrada y la salida es una relación algebraica. Acá está la relación de reducción. Las especificaciones de operación: tenemos una velocidad nominal máxima en el eje de entrada, en el eje de salida, perdón, que es el eje lento, que va hacia la articulación. Tenemos una relación de transmisión relativamente alta, o sea que el eje de entrada, que es el que está del lado del motor, va a girar a alta velocidad en general. Y acá tenemos los valores de torque promedio o torque eficaz o RMS, que sería el valor eficaz, y el torque pico de corta duración para los momentos de aceleración. Estos valores no debemos superarlos cuando ejecutemos el control del sistema con nuestro controlador. La máquina eléctrica es una máquina sincrónica de imanes permanentes. Acá se ve una foto de un motor posible. La dividimos para los efectos del modelado en forma abstracta en varios subsistemas. Tenemos el subsistema mecánico, que tiene una ecuación similar a la de la carga. Como tenemos un acoplamiento mecánico entre esos dos subsistemas, y es rígido, tenemos que reducirlo a un solo subsistema mecánico. Eso ya está pedido más adelante. Para el modelado del subsistema electromagnético hacemos uso de la transformación de Park, acá, que eso lo vimos en la unidad 5. Acá está la expresión matemática de la transformación directa de Park, donde tenemos las variables en coordenadas ABC, que pueden ser tensiones, corrientes o flujos concatenados, premultiplicadas por esta matriz que realiza la transformación de Park. Tenemos las mismas variables en coordenadas Q de 0, dependiendo de un parámetro que es θr. θr
es la posición eléctrica del rotor. Es igual al número de pares de polos por la posición instantánea mecánica. Eso también lo vimos en la unidad 5. La transformación inversa, bueno, esto está como una nota al pie, así que acá en la segunda página se ve la transformación inversa. Y después acá tenemos en la segunda página las ecuaciones de las coordenadas. Fíjense, tita R es igual a omega R, que son las coordenadas eléctricas del entrehierro. Y a su vez tita R es el número de pares de polos por la posición mecánica del rotor, que está en la ecuación del subsistema mecánico. Están todos los términos y las variables identificadas para que sea totalmente consistente. Esta es la expresión del torque electromagnético, que también lo vimos en la unidad 5. Acá tenemos una componente que es el torque debido a los imanes y otra componente que es el torque de reluctancia de la máquina, dado que LD es ligeramente mayor que LQ, por lo tanto hay un pequeño efecto de torque de reluctancia. Esto permite producir el efecto de field forcing o field weakening en la máquina. Estas son las ecuaciones de tensión en coordenadas Q de 0, que también las vimos en la unidad 5. Acá estamos generalizando el comportamiento eléctrico porque vamos a tener en cuenta también los efectos térmicos en la máquina. La resistencia del bobinado estatórico, como es un conductor eléctrico que tiene pérdidas por efecto Joule y se calienta, esa resistencia aumenta con el aumento de la temperatura propia. Vamos a asumir un aumento del tipo, una primera aproximación, que es una aproximación lineal. Esto es un desarrollo en serie de Taylor de la función de aumento de la resistencia en función de la temperatura, pero despreciamos todos los términos de orden superior y asumimos que tenemos un comportamiento lineal de la resistencia con la temperatura. Con este coeficiente, que es el coeficiente térmico de aumento de la resistencia con la temperatura para el cobre. Vamos a asumir que tenemos un bobinado de cobre en el estator. Estos son dos parámetros, la resistencia a una determinada temperatura y la temperatura de referencia, y esta es una variable de estado que es la temperatura del bobinado estatórico. Entonces, en estas ecuaciones de tensión, ya esto no es un término lineal, sino que acá hay un producto de dos variables, porque RS depende de la temperatura, ¿sí? O sea, tenemos un más realismo que las simplificaciones que hemos visto en forma teórica. El subsistema térmico, vamos a suponerlo muy simplificado, vamos a suponer que tenemos una temperatura homogénea en el bobinado estator, y en todo el estator eso no es exactamente así, suelen haber puntos más calientes que otros, porque no es una distribución perfecta, pero vamos a asumir que tenemos una temperatura homogénea, vamos a modelar al subsistema térmico como un sistema de 1 grado de libertad, o de primer orden, en el cual tenemos un almacenamiento de energía calórica en la masa física del estator, y tenemos una transferencia de potencia calórica al ambiente en función de la capacidad o la resistencia de disipación de calor generado hacia el ambiente a través de la carcasa. Eso está expresado por estas ecuaciones. La potencia de pérdida, vamos a considerar solamente efecto Joule, que es la pérdida de calor que es proporcional a la resistencia y al cuadrado de la corriente para todo. Acá está expresado en coordenadas ABC y acá está expresado en forma equivalente en coordenadas Q de 0. Eso se puede demostrar aplicando la transformación de Park. Acá ya está el resultado. Y esta es la ecuación de balance térmico, que es una ecuación diferencial, donde la temperatura del estator es una variable de estado y la temperatura ambiente es una variable de perturbación externa. Acá están los parámetros equivalentes de este modelo, la inercia del rotor, el coeficiente de fricción del rotor, tenemos 3 pares de polos, una máquina de 6 polos o 3 pares de polos. Este es el flujo concatenado por los imanes del estator, las unidades son Weber
por vuelta, la T está Stern en inglés, que es una espira, digamos, o si no, voltios sobre radianes por segundo, son equivalentes estas dos unidades dimensionalmente. Las inductancias están expresadas en milihenry. Acuérdense que nosotros tenemos que llevar todas las unidades del sistema a unidades base del sistema internacional. Todo esto hay que expresarlo en henrys, o sea, sería 5,8 por 10 a la menos 3 henrys, y así. Fíjense que LD es un poquito mayor que LQ, o sea que hay una pequeña saliencia. Eso es lo que permite es jugar un poco con la corriente en el eje D para poder reforzar o debilitar el campo. Acá tenemos los valores de resistencia óhmica del bobinado de cada una de las fases a distintas temperaturas. Estos valores siguen a esta ecuación que está indicada acá. Si nosotros, el alfa del cobre es un parámetro que está tabulado, está dado el valor abajo. Esta es la temperatura instantánea, esta es la resistencia instantánea, y esta RSREF y TSREF son dos valores que forman un punto de esa curva, ¿sí? Esta es la ecuación de una recta, básicamente, en donde grafican la resistencia en función de la temperatura. Es una característica estacionaria, pero que va a hacer que la resistencia varíe a medida que el motor se caliente o se enfríe. Esta temperatura no es la temperatura ambiente, sino que es la temperatura del bobinado, pero para valores de referencia. Este es el coeficiente térmico de la resistencia para el cobre, en estos parámetros, y acá están las unidades. Sí. Porque es una recta, son dos valores de referencia. O sea, cualquiera de los dos les sirve para fijar el punto. A ver, no, me estoy pasando. Este es el valor óhmico a 40 grados centígrados y este es el valor óhmico a 115 grados centígrados. Ya está especificado. 115 grados centígrados es la temperatura máxima a la que puede operar en forma continua el bobinado sin que se degrade la aislación, ¿sí? Acuérdense que los bobinados de una máquina eléctrica son espiras de alambre de cobre, o podrían ser barras también en máquinas más grandes, o con un diseño bobinado del tipo hairpin. Pero en general es un alambre de cobre que está esmaltado. Ese esmalte produce una aislación entre espiras para que no haya contacto eléctrico, no haya cortocircuito, y genera un efecto inductivo, ¿sí? Cuando la temperatura supera un determinado valor, que depende de la calidad de la aislación, esas calidades están normalizadas. Por ejemplo, esta máquina admite hasta 115 grados de temperatura sin quemarse, sin dañarse ese esmalte. Sería la temperatura máxima de operación. Si se supera esa temperatura, la máquina se quema o se degrada rápidamente. Entonces, el sistema de control tiene que proteger a la máquina para que no supere esa temperatura. Dependiendo de la exigencia de corriente, cuanto más corriente se requiera, porque tiene que realizar mucho torque la máquina, y depende del dimensionamiento que tenga, si no es capaz de evacuar ese calor, la temperatura interna aumenta. Eso está todo modelado dinámicamente por estas ecuaciones dinámicas, ¿sí? Fíjense que parte de la potencia de pérdidas, que depende del cuadrado de la corriente, una parte se almacena en este término y otra parte se disipa. Dependiendo de cuánto valen estos parámetros de resistencia térmica y de capacitancia térmica, es como es la constante de tiempo, y en función de cómo es la exigencia, la máquina se calienta más o menos. Entonces, por un lado, varía la resistencia. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia crece, y a su vez, cuando crece la resistencia, se generan más pérdidas. Es un efecto de realimentación positiva. Es muy suave, pero hay una variación de resistencia en función de la temperatura. Eso es lo que está expresado en estos dos parámetros, ¿sí? Si ustedes sacan la cuenta, por ejemplo, si en esta ecuación, en la ecuación de variación de la resistencia con la temperatura, ustedes utilizan el primer par de valores, RS
acá ponen la resistencia a 40 grados y acá ponen como referencia 40 grados, pueden graficar esta recta. Porque acá este término da la pendiente y estos dos valores dan un punto de esa recta, ¿sí? Una recta en un plano. ¿Eso se entiende? El gráfico. Bueno, y esa recta pasa por estos dos puntos. Yo le he dado 2 puntos, pero podría haberles dado uno solo y ustedes calculan los demás. Estos son valores típicos. 115 grados de temperatura del bobinado es la temperatura máxima que admite sin que se dañe la aislación. Y 40 grados centígrados es la temperatura ambiente, esto es temperatura del bobinado, ¿sí? Pero cuando está en equilibrio térmico, una vez que ha pasado mucho tiempo y que la máquina no produce calor, el sistema se equilibra a la temperatura del ambiente, ¿sí? Entonces, la temperatura máxima para la cual se diseñan los equipos industriales es 40 grados centígrados, ¿m? En el ambiente. O sea, si yo diseño un motor y digo que ese motor es de una potencia de 1 kilovatio, esa máquina puede erogar en forma continua 1 kilovatio, si el servicio es S1, que es servicio continuo, puede erogar 1 kilovatio en forma continua en todo el tiempo que yo quiero, o sea, tiempo infinito, en un ambiente hasta 40 grados centígrados va a ser capaz de disipar el calor adecuado para que la temperatura no supere los 115 grados, ¿sí? Para estas especificaciones. Si la máquina la voy a hacer funcionar en un ambiente que está a más de 40 grados, por ejemplo, si tengo el motor dentro de un horno de tratamiento térmico, en una planta industrial, y ese horno puede trabajar hasta 60 grados, por decir un valor, no voy a poder a una máquina de 1 kilovatio exigirle que erogue 1 kilovatio en forma continua, porque se va a recalentar y va a superar los 115 grados de temperatura del bobinado. ¿Me explico? Entonces tengo que hacer un derating, que se llama, que es un sobredimensionamiento. Voy a tener que, si necesito sacarle 1 kilovatio, tendré que poner una máquina de mayor potencia para que disipe mejor el calor y no supere la temperatura del bobinado. Por eso es que les he dado estos dos valores extremos. Son valores típicos. Este es el valor máximo de la temperatura del bobinado, independientemente de la temperatura ambiente, para que no se degrade la aislación. Y esta es la temperatura que tendría en equilibrio térmico en el peor de los casos en el cual puede estar trabajando en un ambiente industrial. ¿Me explico? Pero son 2 puntos de la recta que me da la variación de la resistencia en función de la temperatura. Porque acá les he dado el parámetro alfa, que es la pendiente. Entonces, una recta que definida por un punto de la misma y su pendiente, o por 2 puntos. Hay una información redundante, pero es todo consistente. Estos son los parámetros térmicos del sistema térmico, la capacitancia térmica, que es lo que es la capacidad de almacenar calor que tiene la masa del estator, y esta es la resistencia térmica entre la temperatura y el ambiente, asumiendo que tenemos una transferencia de calor por conducción y alguna convección natural, ¿sí? No tiene ventilador externo, no hay una refrigeración forzada de la máquina, sino que disipa calor por sus propios medios. Entonces, esta es la resistencia a transferir ese calor al ambiente, entre la temperatura del estator, del bobinado, y el ambiente exterior. El ambiente exterior es donde está la máquina, ¿sí? No es la temperatura que hace en el exterior de la nave industrial. Es la temperatura que hace o que se mide en el lugar donde está el motor. Y estos dos parámetros me dan una constante térmica de 120 segundos, que son 2 minutos. Porque es un sistema de primer orden que tiene un crecimiento exponencial. Si yo tengo un salto de potencia, la temperatura va a crecer en forma exponencial hasta que se estabiliza. La constante de tiempo es el parámetro que caracteriza a los sistemas de primer orden.
Y acá están las especificaciones de operación, que son los límites de las variables en juego. O sea, este motor puede girar mecánicamente hasta 6.600 RPM. Acá está expresado en radianes por segundo, que es la unidad que vamos a usar, pero sería 6.600 revoluciones por minuto, es un poco más del doble de la velocidad a la que gira una máquina sincrónica de un par de polos a 50 Hz de frecuencia de línea. Acá acuérdense que tenemos 3 pares de polos, pero estamos asumiendo que la frecuencia promedio sería menor. No, sería mayor, perdón. Podemos excitar hasta 300 y pico Hz. Ya lo vemos eso en el inversor. La tensión de línea de la máquina, este es un motor pequeño, son 24 voltios eficaces RMS en corriente alterna. Esta es la tensión de línea. Vamos a asumir que el bobinado está conectado en estrella, con el centro de estrella flotante. La tensión de fase sigue esta expresión. Estos son valores eficaces, ¿sí? No es el valor pico. Si las señales son senoidales, el valor pico es raíz de 2 por estos valores eficaces. La corriente nominal en régimen continuo, es decir, funcionando a plena carga en forma permanente, serían 0,4 amperes. Y la corriente máxima, estos son valores eficaces también, de corta duración para acelerar, son 2 amperes. Después de todo eso, cuando ustedes hagan el modelado y la simulación, van a ver la forma trifásica de amplitud y de frecuencia variable. Ya no va a ser constante porque nosotros vamos a trabajar en forma dinámica con la máquina. Y después acá, pero no debemos superar estos valores. La máquina no tiene que girar a más de 6.600 revoluciones por minuto, no tiene que superar los 0,4 amperes eficaces y no tiene que superar los 2 amperes eficaces en los tiempos de aceleración. La temperatura máxima del bobinado estator es 115 grados y la temperatura ambiente de operación, para la cual está especificada en estas condiciones, es desde menos 15 grados centígrados, o sea, 15 grados bajo cero, hasta 40 grados centígrados de temperatura ambiente, en el ambiente donde está la máquina operando. Esos son parámetros operativos y los otros son parámetros del modelo. El inversor trifásico lo vamos a considerar en forma simplificada, no vamos a analizar la conmutación de los transistores, perdón. Este es un puente con control activo. Vamos a usar llaves semiconductoras que pueden ser IGBT en el caso de valores industriales. Esta máquina es pequeña, podemos usar transistores MOSFETs de potencia, pero no vamos a analizar la conmutación. Estamos asumiendo que este inversor trabaja con modulación de ancho de pulso, todo lo que ustedes han visto en microelectrónica y electrónica de potencia, pero vamos a considerar un modelo promediado. Es decir, vamos a descartar en forma simplificada el efecto de los pulsos con modulación de ancho y de frecuencia constante que realiza el control PWM. Vamos a despreciar los armónicos y vamos a considerar la componente fundamental de las señales de tensión aplicadas a los bornes del motor. Ese modelo promediado se usa mucho para lo que es el análisis y para el diseño del controlador. Cuando uno quiere diseñar la electrónica de potencia, dimensionar los transistores, dimensionar los disipadores del puente inversor, hay que hacer un análisis más detallado que tiene en cuenta la conmutación. Pero para este análisis de diseño del controlador no hace falta y es mucho más simple trabajar de esta manera. Entonces vamos a considerar que tenemos un sistema de tensiones senoidales aplicadas a los bornes del motor que tienen frecuencia y amplitud variable. Es la componente fundamental de las tensiones que vamos a aplicar, ¿sí? En realidad, a los bornes del motor aplicamos pulsos. Y eso hace como los bobinados funcionan como filtros pasabajos, esas inductancias en serie, lo que hacen es alisar la corriente en función de los pulsos de tensión. Vamos a tener un ripple en la corriente, pero también lo estamos despreciando. Vamos a considerar el valor medio de las corrientes.
las tensiones aplicadas tienen estas expresiones. Nosotros no vamos a usar estas ecuaciones directamente porque vamos a hacer el control utilizando la transformación de Park y el diseño del controlador en coordenadas Q de 0, que son señales continuas, no son de corriente alterna, son continuas pero de amplitud variable. Entonces esto va a ser una consecuencia, no es la acción, sino que es lo que nosotros vamos a ver después de aplicar esos lazos de control y las transformaciones de Park. Pero van a tener esta forma. Va a ser un sistema trifásico de tensiones, va a estar desfasado 120 grados entre sí, las distintas fases ABC. Estas son las tensiones equivalentes de fase. Acuérdense que lo que nosotros planteamos en la unidad 5 es que el modelo en coordenadas Q de 0 considera variables de fase, pero en realidad el motor está conectado con 3 conductores desde el inversor al motor. Tenemos el centro de estrella flotante, pero lo que aplicamos son tensiones de línea. Entonces, para pasar del valor de la tensión de línea con la amplitud de línea al valor de fase, tenemos que aplicar estos coeficientes de escala, ¿sí? La tensión de línea instantánea, para pasar a tensión de fase, tenemos que dividir por raíz de 3, porque tenemos un sistema trifásico desfasado a 120 grados, y para tener el valor pico, tenemos que multiplicar por raíz de 2. Y todo esto está afectado por el coseno de este ángulo, y acá están los desfasajes de más o menos 120 grados, y ese ángulo es la integral de la frecuencia, que es una variable. O sea, tenemos amplitud variable y frecuencia variable en función de las necesidades del control. No las vamos a aplicar a lazo abierto, podríamos excitarlo a lazo abierto, pero vamos a trabajar con control realimentado. Y con un esquema en cascada, como vimos, el modulador de corriente o torque y el controlador de movimiento. O sea que esto que nosotros hemos planteado acá, como modelo promediado, se va a cumplir, pero en forma como una consecuencia de ese control a lazo cerrado que vamos a hacer en coordenadas Q de 0. Algo que ustedes también creo que han visto en electrotecnia y máquinas eléctricas es el ángulo de carga de una máquina sincrónica. Ese ángulo de carga del rotor está expresado matemáticamente con esta expresión. O sea, este sería el ángulo de fase de las tensiones aplicadas en el estator, y este es el ángulo eléctrico del rotor. Esa diferencia es el ángulo delta o ángulo de carga que tiene esta expresión. Eso también se puede medir, y ese ángulo es proporcional al torque de carga. Los parámetros variables en estas ecuaciones son la amplitud y la frecuencia. Acá está expresado en radianes por segundo y acá está expresado en hertz. Y los rangos de variación son para la tensión de línea, el módulo puede ir desde 0 a 24 voltios, y la frecuencia va desde 0, sería condición estacionaria, máximo positivo y máximo negativo, porque podemos invertir el sentido de giro. Eso se hace invirtiendo la secuencia de fases. Podemos hacerlo con un contactor inversor, invirtiendo dos fases entre sí, o se puede hacer en forma electrónica con el inversor, que es lo que se hace normalmente en un accionamiento electrónico. No tenemos un contactor inversor, salvo que tuviésemos un accionamiento de un solo cuadrante y queremos hacer control de 2 cuadrantes motorizando. Nosotros acá tenemos un inversor que permite trabajar con los 4 cuadrantes según cómo conmutemos las llaves, y esa inversión de secuencia la podemos hacer directamente en el modulador PWM, cambiando la secuencia de conmutación de los transistores. Entonces no hace falta invertir. Y es cómo se cambia el sentido de giro, que es cambiar el sentido del campo magnético rodante, invirtiendo el signo de esta frecuencia. Entonces podemos ir desde menos 330 Hz hasta más 330 Hz, que esto corresponde a las 6.600 revoluciones por minuto del eje del motor, porque tenemos 3 pares de polos. ¿Hasta acá vamos bien?
Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Yo voy avanzando, voy explicando, pero si hay algo que no se entiende, lo veo. Bueno, los sensores que están definidos son tres tipos de sensores. Tenemos un sensor de posición angular. Estos sensores están idealizados, ¿sí? Un encoder incremental, no sé si lo han visto en alguna materia, es un dispositivo que tiene, digamos, permite detectar en un eje que gira o en una traslación que se desplaza a través de ranuras y un detector de esas ranuras. Por ejemplo, podemos tener un disco de vidrio ranurado o podemos tener una regla en el caso de la traslación que está marcada y un sistema óptico con un emisor de luz y un detector de luz que detecta zonas opacas y zonas translúcidas. Y cuando eso se mueve se detecta un tren de pulsos. Si se ponen dos sensores o dos detectores que son autoacopladores, en el caso de los encoders ópticos, que están desfasados eléctricamente 90 grados, se puede cuadruplicar la resolución y a su vez se puede detectar el sentido de giro. Eso es lo más habitual como sensor de movimiento en un eje. También hay otra tecnología que es tecnología magnética que se usa para aplicaciones más robustas en la industria, pero básicamente el concepto matemático es el mismo. Permite detectar trenes de pulsos que son proporcionales a la velocidad de giro. Por eso se llama encoder incremental. Necesita algún otro sensor externo que permita realizar la función de homing o de recalibración para saber cuál es el valor absoluto, porque los encoders incrementales no dan posición absoluta, pero nosotros estamos asumiendo que este proceso con el sistema de homing está idealizado, por lo tanto el sensor de posición nos va a permitir tener una posición absoluta instantánea del eje del motor. Está montado en el motor. También vamos a tener tres sensores de corriente, que son sensores que permiten medir en un ancho de banda, vamos a considerar idealmente infinito, las corrientes de las tres fases, y tenemos un sensor de temperatura que podría ser, por ejemplo, una resistencia de platino, que tiene un comportamiento muy lineal con la temperatura. Entonces, midiendo ese valor de resistencia, por ejemplo, con un puente de Wheatstone, se puede en forma proporcional estimar la temperatura. Inicialmente vamos a asumir que todos estos sensores tienen respuesta ideal, es decir, que tienen ganancia unitaria en todo el ancho de banda posible. Pero luego, al final del trabajo, vamos a limitar el ancho de banda y vamos a ver cómo se degrada el comportamiento de todo el sistema cuando los sensores tienen un ancho de banda limitado. Lo mismo, eso lo he agregado ahora, el año pasado no lo había pedido, en el inversor también vamos a saturar al final el módulo de la tensión aplicada y también vamos a poner una limitación de frecuencia o de ancho de banda de este modulador. Para ver cuáles son los efectos de degradación de una implementación realista o más realista. Acá están definidas las variables que vamos a utilizar. Fíjense que nosotros en todo lo que es el modelado y el análisis de sistema de control en el espacio de estado hemos hablado de variables de entrada, tanto manipuladas como de perturbación. Hemos hablado de variables de estado y de variables de salida o variables controladas. Entonces acá está, está caracterizado cuáles son las variables manipuladas que vamos a considerar, las variables de perturbación. Acá tenemos el torque de carga como variable de perturbación y la temperatura ambiente también es una variable de perturbación. No es una constante, porque a lo largo del tiempo puede variar esa temperatura ambiente dependiendo de en qué situación o en qué aplicación está la máquina. Esa variación puede ser más o menos incidente en el comportamiento. Pero es una perturbación al fin. Esta perturbación puede ser más rápida, más dinámica y esta más lenta, pero las dos son conceptualmente variables de perturbación. La variable manipulada en la máquina va a ser el sistema de tensiones en los bornes. El estado interno va a estar dado por la posición y velocidad del subsistema mecánico, por la temperatura del estator, el subsistema térmico, y por las tres corrientes
en el subsistema eléctrico, ya sea en coordenadas ABC o en coordenadas Q de 0. En principio, como nosotros vamos a trabajar en un modelo en coordenadas Q de 0, esas van a ser nuestras variables de estado interno, pero las otras también son variables de estado. Y están vinculadas entre sí. Pero básicamente, como las componentes en coordenadas Q de 0 son valores de continua variables, es más adecuado considerar a esas variables como variables de estado propias. Y después tenemos como salidas la variable controlada, que va a ser la posición del motor o de la articulación que queremos controlar a lo largo del tiempo. Y vamos a medir las corrientes de fase, la posición y la temperatura. Acá hay algunas consideraciones generales. Vamos a trabajar en principio en el dominio de tiempo continuo, o sea, la variable t, que es la variable independiente, pertenece al conjunto de los reales y es monótonamente creciente. No vamos a discretizar en esta instancia, eso lo vamos a hacer en autómata y control discreto. Ustedes también lo van a ver en control y sistemas el año próximo, en el primer semestre. Acá vamos a trabajar todo el diseño y el análisis en el tiempo continuo. No vamos a discretizar. Nuestras ecuaciones de estado van a ser ecuaciones diferenciales. No las vamos a traducir a ecuaciones en diferencia, ni vamos a trabajar con la transformada Z. Vamos a trabajar todo con transformada de Laplace y con ecuaciones diferenciales. Vamos a asumir inicialmente que todas las variables de estado las tenemos disponibles para realimentar. Después vamos a implementar un observador de orden reducido para estimar la velocidad. Para hacer el análisis y diseño básico vamos a considerar valores nominales de la carga mecánica. Luego vamos a evaluar la migración de las propiedades cuando nos vamos a los extremos de incertidumbre, en distintas posiciones de la segunda articulación, y también con variaciones de temperatura, qué es lo que pasa en los extremos de temperatura del bobinado de estator. Bueno, acá hay una indicación de los estados iniciales, y las excitaciones tienen que ser consistentes para que, a ver, cuando uno hace una simulación, si parte de un estado de equilibrio dinámico, como lo que hemos visto cuando nosotros hicimos la linealización jacobiana, si partimos de un punto de operación, con todas condiciones consistentes, no tenemos un transitorio inicial que es irrealista. Si ponemos condiciones iniciales y excitaciones iniciales que son inconsistentes entre sí, vamos a tener un transitorio que es irreal. Entonces conviene tener cuidado con eso. Acá yo propongo un caso particular, pero se pueden analizar cualquier escenario que sea de interés. Vamos a trabajar con una estrategia de control que la conocemos como control vectorial con campo orientado, que consiste básicamente en anular inicialmente la componente ID en el modelo Q de 0. Eso permite desacoplar el comportamiento que está inicialmente acoplado entre el eje D y el eje Q, y permite plantear un modelo básicamente linealizado ad hoc de la máquina. Para eso, en realidad, lo que hay que hacer es imponer una restricción o ley de control no lineal, que algo vimos en la unidad 5, ahora lo vamos a profundizar acá en el proyecto. Entonces vamos a trabajar básicamente en este análisis, eso está explicado más adelante. Para todos los diagramas de bloques, esto ténganlo muy en cuenta, siempre vamos a separar claramente el sistema físico del sistema de control, con esa división que marcamos en el desarrollo de la asignatura. A pesar de que los libros no marcan claramente esos límites, nosotros lo vamos a tener en cuenta con mucho detalle, porque después es lo que nos permite darnos cuenta qué es lo que hay que implementar en el controlador y qué es lo que es parte del sistema físico y es un modelo virtual. Bueno, la idea es que usen en forma criteriosa los diagramas, que no repitan de más, sino que indiquen las partes, pueden armar diagramas
relativamente compactos. Esto en cuanto a todo lo que son las especificaciones básicas del proyecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, bueno. Bueno, ahora vamos a ver un poco en qué consiste el trabajo, qué es lo que tienen que hacer a partir de toda esta información y especificaciones que están dadas acá. Las tareas están divididas básicamente en dos partes, o podemos agregar una tercera. La primera parte es un análisis, primero el modelado, después análisis y simulación dinámica de la planta, del sistema físico a lazo abierto sin el controlador de movimiento, pero sí empezando a hacer un análisis de cómo plantear las leyes básicas de control no lineal que permiten hacer ese desacoplamiento. Esa es la primera parte. La segunda parte consiste en profundizar esas leyes de control básicas para plantear el modulador de torque completo y en cascada el controlador de movimiento. Después hay que hacer una simulación con perfiles que están planteados acá en la guía, que son perfiles bastante toscos. Y en función de lo que ustedes observen, tienen que realizar mejoras, que es la tercera parte, y después analizar cuál es la degradación que tiene el sistema cuando los sensores tienen ancho de banda limitado y cuando el inversor tiene saturación y tiene también ancho de banda limitado. Eso es básicamente, a grosso modo, lo que tienen que hacer. Entonces acá está detallado con bastante, creo que está claro. O sea, tienen que leerlo y después las dudas que les surjan las vamos aclarando en la consulta. Pero tienen que plantear un modelo matemático del subsistema físico, del subsistema mecánico primero. Después, a partir de eso y las demás ecuaciones, el subsistema térmico y el subsistema electromagnético, encontrar un modelo global no lineal, tanto en forma matemática, con ecuaciones diferenciales no lineales, como en diagrama de bloques. Tienen que incorporar las transformaciones de Park que correspondan para tener acceso en coordenadas ABC, tanto a las tensiones como a las corrientes de la máquina. Hay que realizar una linealización jacobiana con el método que vimos en la unidad 2 de la asignatura para encontrar el espacio de operación y el modelo lineal de parámetros variables para pequeñas perturbaciones alrededor de cada uno de los puntos de operación. Después hay que plantear otro esquema alternativo de linealización, que es linealización por realimentación no lineal, forzando esta estrategia, que la ID sea idénticamente igual a 0, y después hay que realizar un análisis de eso. Esto está todo en el punto C, que tiene varios ítems o subítems. Tienen que encontrar las restricciones o leyes de control mínima para el eje D primero, después para el eje Q. Va a aparecer una dinámica residual que es lineal, pero que tiene un decaimiento. Bueno, todo eso lo tienen que ir analizando. Tienen que plantear una ley o restricción complementaria para el eje Q. Comparar el modelo LTI que se obtiene de esta manera con el modelo LPB para condición ID igual a 0. Obtener las funciones de transferencia para el modelo LTI. Analizar la estabilidad, el amortiguamiento, frecuencia natural de la planta. Analizar la observabilidad y la controlabilidad con el modelo residual que queda y ver qué es lo que pasa ahí, ver si los conceptos que hemos visto con el criterio de Kalman nos dicen que el sistema es controlable o si hay algún estado que sea no controlable o algún modo de operación no controlable, ver si todos los estados son observables de distintas variables de salida. Luego hay que realizar una simulación numérica de lazo abierto con Simulink y con los modelos que ustedes han obtenido. Acá les doy unos perfiles de excitación tanto de variable manipulada como de perturbación. Analizar qué es lo que pasa.
luego ver qué pasa cuando agregamos reforzamiento o debilitamiento de campo. Y con eso se termina el modelado, análisis y simulación a lazo abierto, que sería la primera parte, donde ya se han planteado algunos esquemas básicos de desacoplamiento o linealización por realimentación no lineal. O sea, la realimentación no lineal en forma específica y ubicada correctamente permite dos cosas con esta máquina. Por un lado, linealizar el modelo y simultáneamente desacoplar los ejes Q y D. Luego, profundizando eso, con la técnica que vimos en la unidad 4 y la unidad 5, primero hay que plantear el modulador de torque completo, incluyendo la situación de que podamos dar consigna de ID distinta de 0, que es una generalización para poder reforzar y debilitar el campo. Hay que simular ese comportamiento y luego diseñar un controlador externo de movimientos. Y un observador de estado reducido para hacer toda la realimentación de velocidad, ya que asumimos que tenemos un sensor de posición. A partir de ahí, bueno, simulación a lazo cerrado con el controlador, con ciertos perfiles, un perfil trapezoidal de posición, que tiene algunos problemas, ya lo van a ver, está puesto a propósito para eso, y a partir de lo que ustedes observen, tienen que verificar el comportamiento y proponer mejoras. Tanto para no superar las especificaciones de operación, tendrán que modificar algo de los perfiles de movimiento, de las consignas. También hay que ver si el observador responde con o sin error de estado estacionario ante perturbaciones de carga, y si hay errores, ver qué es lo que hay que mejorar. Y también analizar el comportamiento térmico de la máquina, realizando ciclos repetitivos de operación. Y por último, analizar qué pasa cuando los sensores son no ideales. Acá propongo un modelo simplificado que es con filtros pasabajos de segundo orden, con un cierto ancho de banda y amortiguamiento crítico, es decir, sin sobrepico, para corrientes y para posición angular, y un modelo de primer orden para el sensor de temperatura. Acá alguna recomendación de cómo implementar esos filtros. No usar el modelo de función de transferencia, sino implementarlo con una realización canónica controlable. Y después, a partir de los resultados que obtengan con esa limitación, con las frecuencias que he propuesto, ver qué pasa si se duplica el ancho de banda, es decir, se mejora la calidad del filtro, o si se triplica el ancho de banda original. Y ver cómo influye eso en el observador, en la transformación de Park y en el lazo de corriente. Y por último, hacer algo parecido con el inversor, o sea, con los sensores ajustados adecuadamente, ver qué pasa cuando el inversor se le considera que tiene saturación, lo cual no estaba tenido en cuenta al principio. Por ejemplo, en un transitorio muy grande se permiten tensiones que en realidad son no realizables, pero el inversor no puede aplicar cualquier tensión al estator y el estator no puede soportarla tampoco. Entonces estamos limitando en valor absoluto a este valor máximo, y además también estamos limitando el ancho de banda a la respuesta dinámica del inversor. O sea que estamos de un modelo más idealizado, lo estamos aproximando más a una situación más realista de los componentes del sistema de control, el actuador y los sensores. Y una vez que han hecho todo eso, bueno, mostrar cómo queda el controlador completo con todas estas mejoras y estos análisis. En eso consiste el desarrollo del proyecto. O sea, todas las tareas que ustedes tienen que realizar a partir de las especificaciones dadas. O sea, la idea es abarcar un poco los conceptos de toda la materia. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer. A medida que ustedes vayan avanzando o que empiecen a leer la guía y se pongan a hacer el trabajo, seguramente les van a empezar a surgir dudas. Bueno, la
la idea es que en ese momento vayan anotándola y coordinaremos horario de consulta. Nos quedan pocas semanas, 2 semanas en principio. Yo ahora tengo que terminar de ver el tema de los parciales, terminar de revisar cómo han estado ustedes y tendré que definir una fecha para un recuperatorio para alguna persona que le haga falta. A partir de la semana anterior a Navidad hasta la última semana de enero está cerrada la facultad, yo no voy a estar disponible, pero a partir de la primera semana de febrero sí ya estoy disponible para empezar a atender consultas, ¿sí? Los mismos días que hemos tenido consultas ahora. O sea, yo tengo consultas definidas los días martes para autómata y control discreto, desde las 19 hasta las 20, 20:30, y los días jueves para automática y máquinas eléctricas, para esta asignatura, de 19 a 20, 20:30 también. Ya veremos si las hacemos a partir de febrero virtuales o presenciales. Eso lo conversamos, yo se lo confirmo en febrero, dependiendo de lo que defina la facultad. Pero a partir de febrero ya pueden hacer consultas. Si alguno quiere empezar ahora con el trabajo y puede consultarme y coordinamos un horario de consulta para que empiecen a trabajar, ¿sí? Para que ustedes puedan avanzar en enero si quieren. Yo no voy a estar disponible para resolver en ese momento las consultas, pero las pueden ir anotando y después en la primera semana de febrero nos comunicamos para evacuar las dudas. En cuanto a la presentación del informe, que ustedes a medida que vayan avanzando pueden ir plasmando algunas cosas en el informe en forma preliminar, pero la idea es que no transcriban la guía en el informe. El informe, o sea, la guía tiene que ser la primera referencia que ustedes usen. Hay una sección donde ustedes van a indicar la bibliografía que han consultado. No hace falta poner 25 libros o 30 o papers, sino los que han usado para hacer el trabajo. No hace falta llenar de referencias que no se han usado, por más de que traten la misma temática. No es la idea. Acá hay una guía de cómo plantear un informe, es una guía también simplificada. Le estoy pidiendo algunos lineamientos de formato para tener uniformidad, o sea, tienen que poner una cabecera y pie de página, parecido a lo que yo tengo puesto acá en las guías. Fíjense que hay una cabecera que indica la universidad, la carrera, el lugar, acá en Mendoza, el nombre de la asignatura y el año, y de qué se trata el tema, digamos. Esto es la guía del informe técnico del proyecto. Ustedes tendrán que hacer algo parecido con su informe. Acá pueden poner el nombre de los autores, del equipo que están formando y la fecha. Y el número de página del total de páginas para que se sepa dónde empieza y dónde termina. No hace falta que escriban una tesis en el informe. Tiene que ser relativamente acotada. Pueden tener varias páginas, no hay problema. Lo que sea accesorio que quieran mostrar lo pueden poner en anexos. El cuerpo del desarrollo tiene que ser bastante conciso. No transcriban la guía. Vayan tomando de la guía lo que les hace falta para ir explicando el desarrollo del trabajo que ustedes han hecho. Tiene que tener claramente el título, los alumnos participantes, un resumen, una introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias consultadas. Y acá hay un detalle de qué es lo que
pero es una letra totalmente útil para preparar informes, ¿sí? Lo bueno que tiene la plantilla es que tiene algunos lineamientos que ustedes les pueden servir como idea para formatear las figuras, los títulos, las distintas clasificaciones. Esto que está grisado son cosas que yo he agregado, que he resaltado. Es solo para referencia, no es obligación usarla, pero sí es bueno que le peguen una mirada para ver cómo se presenta un informe técnico completo, ¿sí? Y bien profesional, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer ahora. ¿Quieren que aclaremos algo de lo que hemos visto? Esto sería básicamente lo que yo tengo para presentarles de el proyecto global integrador a priori, digamos, antes de que ustedes se pongan a trabajar. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, este sería el momento. No, profe, ninguna consulta. Sí, ¿alguien más dijo algo? Voy a intentar tenerlos para la semana que viene. Hay algunas personas que tienen que recuperar. Yo creo que esas personas saben quiénes son. Yo todavía no tengo el listado definitivo, no son muchos, pero quien tenga que recuperar, prepárese para la semana que viene, no, para la otra, para tener el recuperatorio, ¿sí? Pero yo voy a tratar de la semana que viene tener claramente idea de quién tiene que recuperar, sí o no. ¿Qué más? ¿Cómo están ustedes con el resto de las materias o qué planes tienen de cuándo empezar este trabajo? ¿Están atrasados con otras cosas? ¿Alguno piensa arrancar ahora en enero? En febrero lo empezaría yo, por lo menos. Antes no creo. Bueno, cuando empiecen a trabajar, el que quiera empezar en enero puede arrancar y va anotando las dudas que le vayan surgiendo y empieza a bosquejar. No se traben, cuando le aparezcan dudas, traten de ir avanzando en los aspectos que puedan, porque acuérdense que acá van a tener que pulir varias cosas, entonces van a tener que pasar varias veces por las distintas partes. Y a medida que vayan avanzando van a encontrar que se podría haber dibujado mejor en un diagrama de bloque o algún detalle que se le haya pasado por alto. Entonces no se traben, vayan avanzando y cuando tengan algunas preguntas coordinamos una consulta. A partir de la primera semana de febrero yo voy a estar disponible para consulta. Todas las semanas, ¿sí? O sea, en el contrasemestre, el próximo semestre yo no doy clase en la facultad, pero sí atiendo las consultas de los proyectos. Y la idea es que ustedes de febrero a más tardar en junio, julio, ya en la última instancia, puedan rendir la materia. Acuérdense que si ustedes prevén aprobar la materia en una determinada mesa de examen, el informe tiene que estar listo 2 semanas antes, para que no se les junte en la última mesa y después que no se puedan inscribir quienes deseen cursar autómatas, por ejemplo, que es algo que a veces pasa, que se dejan estar hasta el último momento porque tienen otras cosas, pero no prevén los tiempos necesarios y después al último momento se dan cuenta que no llegan y entonces se pierden de cursar y tienen que cursar al año siguiente. Les aviso con tiempo para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Bueno, está bien. Bueno, ¿qué otra pregunta o consulta? Si quieren preguntar algo de lo que vimos recién de la guía o de algún detalle, alguna inquietud que tengan. Si no hay preguntas, yo ya los libero y nos mantenemos comunicados por email y si hace falta coordinamos alguna reunión en algún momento. Bueno, profesor.
Bueno, entonces, si alguno quiere quedarse a hacerme alguna pregunta, no hay problema, y si no, los despido y espero que estén bien, y si no, nos comunicamos antes, que pasen unas felices fiestas. Y si nos comunicamos antes, bueno, tendremos algo que hablar. Bueno, profe, felices fiestas y felices vacaciones. Bueno, Adiós. hasta luego.